Vamos a ver con el primer borrador de Jack Whittingham. Como digo, hay también ideas buenas y ideas malas, es una mezcla un poco de todo. Por ejemplo, una idea buena que se conservó, que aparezca la reunión de los villanos. Lo que pasa es que aquí Largo mata a un esbirro traidor pegándole un tiro y le lanza a los tiburones, en vez de lo de la silla eléctrica que conocemos. Ya está metida aquí la idea del amerizaje, que hemos dicho que fue de Kevin y que la metió en el borrador anterior. El objetivo sigue siendo una base militar americana en las Bahamas, eso no se ha cambiado. La reunión de los altos cargos es parecida, se piden $100 millones por recuperar las dos bombas, eso no hay cambios. Y aquí viene un cambio. Dominó iba a ayudar a Felix Leiter a meterse en la finca de Largo. Lo que pasa es que por el camino les pillan los esbirros de Largo y les obligan a avanzar por un pantano. Resulta que Largo se mete en esta zona pantanosa y se ahoga en el fango, de tal forma que también moría Felix Leiter en este borrador. A la chica la secuestran para que pida ayuda a James Bond. Hasta ahí es un puntín diferente. Entre medio, James Bond está buceando debajo del yate de Largo para ver si puede ocultar las bombas en el vehículo, y aquí Jack Whittingham se le ocurre la idea de que le lancen granadas, que luego se vio en Operación Trueno. Bueno, pues a raíz de estas explosiones consiguen capturar a James Bond y le intentan ahogar en la misma zona pantanosa en la que murió Felix Leiter. Le lanzan al fango para que se sumerja. Lo que pasa es que cometen el error de que no le quiten el tubo de respiración, el snorkel, de tal forma que gracias a eso se salva. Respira con el tubo de buceo y rápidamente de nuevo tiene que conseguir un avión para lanzarse y enfrentarse a los villanos. Se vuelve a producir la batalla submarina como conocemos en Operación Trueno. Entre medias, Dominó se escapa del camarote y lo que hace es activar una de las bombas nucleares para que explote en 3 minutos. Mientras los esbirros de Largo están transportando la bomba por debajo del agua para explotarla en la costa en la que está esa base militar americana, y James Bond la consigue desactivar. Después de esto, Largo la pilla después de haber escapado del camarote y la chica discute con él diciéndole que has matado a mi hermano. Aquí sí que el Petacci era hermano de Dominó y quiere vengarse de él. Y en este momento en que están discutiendo se produce esto, la explosión de esa segunda bomba nuclear, de tal forma que Thunderbolt acababa con un Thunderbolt. No sé si lo sabéis, Ian Fleming cogió el término del ejército americano, era un término que utilizaba el ejército para definir lo que es el hongo nuclear, por eso se titulaba Thunderbolt. Bola de trueno sería la traducción más exacta. Y bueno, pues era un final muy trágico porque moría el villano y moría la chica protagonista, mientras que James Bond estaba buceando desactivando la segunda bomba. Vamos ahora con el segundo borrador de Jack Whittingham, que fue el quinto y último, y que a pesar de ser el quinto, también tiene bastantes novedades. Por ejemplo, en el teaser iba a aparecer el presidente de los Estados Unidos haciendo un discurso sobre los peligros de las armas nucleares. Era un teaser bastante lúgubre, bastante triste, y encima querían contratar a Harry Truman, que era expresidente de los Estados Unidos y justo el que dio la orden de bombardear Japón con bombas nucleares. Entonces era bastante llamativo el teaser y poco apropiado. La secuencia de títulos de crédito iba a mostrar mapas antiguos del Caribe a ritmo de música calipso. Eso me recuerda un poco a Doctor eso iba a recordar un poco a Doctor No, de la música calipso, porque la intro de Doctor No tiene música tradicional de la zona. Aquí Dominó se llamaba Gaby y era villana, participaba directamente en el robo de la bomba nuclear y era descrita tan perversa y tan descarada y tan mal que iba a caer mal a la audiencia cuando luego se hace buena, porque al final de la película James Bond la consigue convencer de que pasa a su bando. Era un concepto muy malo y además era también indecente porque había una escena en la que jugaba al póker con Largo la arruinaba y le decía que si quieres recuperar el dinero me tienes que hacer sexo oral, y ella decía que sí. Entonces era un personaje muy polémico para la época, que iba a caer mal a las audiencias cuando luego se hace finalmente bueno, ¿no? Y para colmo de males no tenía relación con Petacci, entonces quizás hay un eso bastante importante de la trama que conocemos, porque una de las razones por la que la convence en la película que conocemos es porque era hermana del fallecido Petacci. Bueno, pues era un personaje que creo que era muy diferente al que conocemos. Luego Largo iba a tener una catapulta en su yate para lanzar un caza y llevar una de las bombas nucleares para explotarla en Nueva York. Era el segundo objetivo. El primer objetivo era, como hemos visto, buceando, llevar la bomba hasta la base militar americana de las Bahamas, y el segundo objetivo era Nueva York. Iba a utilizar una catapulta como la que veis en esta imagen
y resulta que Felix Leiter lo va a impedir. Se sube al barco, lucha un poquitín con Largo, pero Largo le pega un tiro y consigue subirse en el vehículo. Justo después llega James Bond para asistir a Leiter. Leiter sobrevive en esta historia, pero queda herido de bala, y ven atónitos cómo Largo consigue escapar con la bomba nuclear. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Gaby, que es Dominó, está escondida en el caza y hace explotar la bomba en el aire, de tal forma que el final era muy parecido, solamente que la bomba nuclear era una explosión aérea y era también bastante triste porque era la chica protagonista de la historia. Bueno, pues este era el borrador que se iba a firmar porque era ya el quinto a falta de que consiguiera financiación. Otras ideas que sí que se mantuvieron, lo del barco hundido se le ocurrió a Jack Whittingham. Hay escenas de Operación Trueno que está luchando por un barco hundido. Lo que pasa es que aquí era toda la batalla entera. Toda la batalla entera, los dos ejércitos enteros se estaban enfrentando dentro del barco hundido, y cambió lo de los arpones, los quitó y solo iban a utilizar cuchillos. En ese sentido era más sosa la pelea. Lo de la cirugía estética se le ocurrió a Jack Whittingham. Lo que conocemos de que un piloto es el que mata al verdadero piloto y se hace pasar por él, se le ocurrió a Jack Whittingham, y era una idea muy buena para la época porque la cirugía estética era algo muy moderna en estamos hablando de los años finales de los 50, principios de los 60. Una escena que no quedó rastro de ella: un esbirro y Largo intentan pegar tiros con un rifle de francotirador a James Bond y a Gaby cuando descubren que ha sido una traidora. Esto no ha quedado rastro. Otra escena: un esbirro de Largo iba a atropellar a James Bond con un coche. Tampoco ha quedado rastro de esto. Vamos a ver con el tema de los juicios. ¿Por qué se produjo el juicio? Resulta que Ian Fleming estaba ya harto de esperar a que el proyecto consiguiera financiación, no había forma, había pasado ya el tiempo, y decide utilizar estas ideas de los borradores para sacar una nueva novela que se llamó de igual forma Thunderbolt, Operación Trueno, porque estaba ya un poco agotado. Había hecho ya varias novelas, la editorial le presionaba para que siguiera sacando una novela al año, no se le ocurría nada y decidió utilizar el material, sin pedir permiso ni a Kevin McClory ni a Jack Whittingham. Entonces, cuando esta novela llegó a las librerías, Kevin McClory le llevó a juicio. Entonces, en este primer juicio, Kevin McClory dice: la idea de que robe 2 bombas nucleares en vez de una se me ha ocurrido a mí. La idea del amarizaje también es mía. Lo de que James Bond pase las pertenencias del fallecido Petacci a Dominó para que se pase en su bando también se le había ocurrido a Kevin McClory. Bueno, pues a pesar de decir todo esto, el ganador fue Ian Fleming, un poco por lo que he dicho antes. Se sospecha que el juez pudo dictaminar a favor de Fleming porque estaba rodeado de políticos ingleses, banqueros ingleses, mientras que Kevin McClory pues apoyaba cineastas, productores, sobre todo de Hollywood, que estaban en un tribunal inglés y no tenían tanta fuerza. Eso es lo que se dice porque realmente intentó demostrar eso, que había ideas suyas en esos borradores. Y el juez dictaminó en concreto que, primero, Ian Fleming, que no había tenido tiempo suficiente para preparar su defensa, y segundo, que ya que más daba si había 30.000 novelas en el mercado. Entonces, con esas dos razones, cerró el juicio. Era un poquitín sospechoso. Entre medias, los productores Harry Chapman y Cavi Broccoli, como sabemos, consiguieron los derechos de todas las novelas. Y les apetecía hacer sobre todo la película Operación Trueno, porque era la novela que acababa de estrenarse y además la temática del submarinismo estaba muy de moda. Esa fue la razón por la que fueron a por Operación Trueno en primer lugar. Se pusieron en contacto con Kevin McClory y va Kevin McClory y les pide 75.000 libras, que era más dinero que lo que había cobrado Ian Fleming por todas las demás novelas. Era una auténtica salvajada y le dijeron que no. Y entonces a raíz de esto pues decidieron ir a por la novela Doctor No, porque además era más barata de producir, porque solo tenían $1 millón para invertir. Era una película bastante barata. Y la otra película, por cierto, que no consiguieron fue la de Casino Royale, porque ya hemos visto que habían hecho película televisiva. Esos derechos acabaron en Columbia Pictures y por eso se hizo en el año 67 la parodia Casino Royale. Esas son las dos películas con las que no podían jugar. Bueno, vamos ahora al año 63, se produce el segundo juicio. Y en este año Fleming lleva peor las cosas. Kevin McClory está mejor documentado, lleva más papeles, más pruebas, tiene mejores apoyos y le va a ir mejor la cosa. Aquí Ian Fleming se defendió diciendo que, oye, que Spectra se me ha ocurrido a mí. Y en parte era mentira, porque Spectra era un compendio de varios sindicatos del crimen y uno de ellos era la mafia. Entonces, esa idea de la mafia era de Kevin McClory, no era totalmente cierto. La escena de la clínica de rehabilitación sí que era de Ian Fleming, no aparece en los borradores, pero sí en su novela. Y luego dijo que Kevin McClory le había dicho por teléfono, que es algo que no se puede demostrar,
le había dicho por teléfono que podía hacer una novela de la película que estaban haciendo, y Kevin McClory dice que no, que eso era mentira también, y además, ¿qué sentido tiene hacer una novela si todavía no hemos hecho ni siquiera la película? La novela se hace para promocionar la película. Y encima vio que había metido la escena de la clínica. ¿Para qué metes escenas nuevas que no aparecen en la película? No tiene sentido. Tampoco tiene sentido que cambies el nombre de Gaby y le volviste a cambiar por Dominó en la novela. La finca del villano se llamaba Xanadu, pues la cambió Ian Fleming a Palmira en la novela. ¿Para qué cambias cosas si es para promocionar la película? Está claro que quería evitar un juicio como este, un juicio por plagio. Bueno, Ivan Reis defendió a Ian Fleming diciendo que no, que Kevin McClory la habían fichado solo por productor y que no merecía los derechos que estaba reclamando, que no había participado en el guión, era totalmente falso, había dado muchas ideas, como hemos visto, y que McClory se decidió diciendo que la productora de la película, que era Xanadu Productions, la había hecho él en conjunto con Ivan Reis, y llegó a demostrar que el nombre de Xanadu se le había ocurrido a él también. O sea, no tenía ningún sentido lo de Ivan Reis. Tanto Ivan como Ian Fleming estaban mintiendo todo el rato. Y Kevin McClory demostró que no, que todo eran mentiras y que él merecía reconocimiento por la Operación Trueno. Bueno, pues al final ganó Kevin McClory. Aquí le vemos saliendo del tribunal inglés en compañía de varios amigos. En la izquierda de la imagen veis al actor Peter O'Toole, que era uno de sus amigos y que le apoyó en el juicio. Y bueno, ¿por qué ganó? Aparte por estas razones que acabo de comentar. Principalmente por tres razones. En primer lugar, Ivan Reis se estaba quedando sin dinero porque el primer juicio había durado varios meses y había pagado mucho dinero en abogados. Y este juicio, al noveno día, le cortó porque se estaba quedando en la ruina. En segundo lugar, el estado de salud de Ian Fleming estaba fatal. En el primer juicio, con tanta tensión, con ir al juzgado todos los días, por la mañana y por la tarde, con un pequeño margen para comer, y aparte que él seguía fumando y bebiendo como siempre, empeoró mucho la salud en el primer juicio y llegó a sufrir un ataque al corazón. Entonces, esa fue la segunda razón por la que decidieron retirarse. Y la tercera razón fue que Kevin McClory tenía una carta comprometedora de Ivan Reis y Ivan no quería que se supiera. Era una carta en la que se sospecha que podía ser relacionada con un lío amoroso que tenía en el secreto o incluso una declaración de que era gay. Entonces, él no quería que eso se supiera y paró el juicio. Fue una de las razones por las que paró el juicio. ¿Y qué ganó Kevin McClory? Pues quedar acreditado en todas las operaciones posteriores de Operación Trueno, en todas las novelas, en todas las películas que se hicieran, en todas las series de televisión que se hicieran. Aquí le vemos un fotograma de Operación Trueno y está como creador de la historia junto a Jack Whittingham. El que se quedó fuera fue Ernest Cuneo. Ese no recibió ningún tipo de reconocimiento, a pesar de que algunas ideas de él sí que se han mantenido. Se quedó además con los derechos para hacer o una serie o una película. Tenía unos derechos importantes. Y luego además Ivan Reis le tuvo que indemnizar, le pagó en concepto de daños y perjuicios y además le pagó los costes del juicio. Y con ese dinero Kevin McClory va a intentar hacer por fin la película. Pero antes que esto hay un tercer juicio contra Ian Fleming. El guionista Jack Whittingham en solitario, porque Kevin McClory no le quiso apoyar en esta ocasión, le traicionó, pues que ya él decía que le había afectado su carrera porque parecía que la historia la había escrito sobre todo Kevin McClory y Ian Fleming. Y él decía que no, que el 90% de las ideas habían sido mías en ese quinto borrador y llevó a juicio solitario a Ian Fleming. Lo que pasa es que, ¿qué pasó? Que Ian Fleming falleció durante el transcurso del juicio por un segundo infarto. Entonces Jack Whittingham se sintió culpable de su muerte, pensaba que la había matado con este juicio y la verdad es que se sintió muy triste y muy desolado. Y luego también se sintió muy enfurecido con Kevin McClory. Kevin McClory le traicionó de una forma increíble porque le había prometido que si hacía Kevin McClory una película de Operación Trueno, le iba a fichar como guionista principal. Y no fue así. Cuando se hizo Operación Trueno un poco después, no le llamó. Permitió que fuera Richard Maybaum, el guionista habitual de la serie, hiciera la historia de esta película. Entonces, Jack Whittingham se sintió traicionado y además su caché como guionista pues quedó un poquitín mermado y encima tuvo que pagar los costes de este juicio. Es que le salió fatal la jugada. Y eso que le podía haber ido bastante bien, porque Kevin McClory, eso sí, le dio los documentos que había utilizado Kevin en el juicio anterior. Tenía todas las de ganar porque tenía los mismos papeles, las mismas cartas, los mismos folios. Pero como falleció Ian Fleming, pues claro, ahí se quedó la cosa. Ian Fleming falleció el 12 de agosto del 64, llegó a visitar, como veis aquí, el set de rodaje de Goldfinger, pero se quedó a pocos meses del estreno de la película. Entonces, la tragedia de su muerte, aparte de que solo tenía 56 años, era muy joven, es que no llegó a disfrutar
del fenómeno social de James Bond, la bombanía que se instauró a partir de Goldfinger, y tampoco vio el gran éxito que fue Operación Trueno, que había trabajado mucho tiempo en ese argumento y fue la más taquillera de la saga, hasta que luego ha sido vencida recientemente por Skyfall. Bueno, pues Kevin McClory en este año 64 se pone en marcha, forma una nueva productora, la llama Bramwell, y como vamos a ver, le gusta llamar mucho la atención porque como presidente de la empresa nombra a su hijo de 5 meses de edad, diciendo después en los medios que es el presidente de cine más joven de la historia. Le gustaba llamar la atención, quiere la atención de los medios. También declaró que iba a fichar como director a John Huston, que era un prestigioso director de la época. Como candidato a James Bond dice que quiere a Rod Taylor, que había tenido mucho éxito con Los pájaros. Y el otro candidato principal es Lawrence Harvey, que había triunfado en una película llamada Un lugar en la cumbre. Entonces esos son los dos principales candidatos Bond de este proyecto. Entonces claro, se entera Kevin McClory de esto y le entra miedo de que haya una película rival de James Bond. Dice, llegó a declarar que si alguien hace una película de James Bond fuera de la franquicia oficial va a salir perjudicada. Entonces ella se pone en contacto con Kevin McClory y aquí vemos otra cualidad importante de Kevin McClory, que es que tiene un gran poder de convicción. Es capaz de convencer a las personas, porque fijaos todo lo que consiguió. Se puso como productor en solitario de Operación Trueno, de tal forma que Harry Saltman y Cary Broccoli quedaban como productores ejecutivos. Se llevó el 20% de la taquilla, que fue una barbaridad de dinero porque fue la más taquillera de la historia, como hemos dicho. Y encima, esto es lo más extraño, se quedó con los derechos de los narradores con la única condición de que no los podía utilizar en 10 años. Entonces esto sorprende, ¿cómo es posible que Cary y Harry permitan esto? Porque luego más tarde les va a dar muchos problemas legales. Entonces parece una de dos, o que Kevin McClory tiene un gran poder de convicción, o en segundo lugar, que Harry y Cary pensaban que la serie no iba a durar 10 años. Esas son las dos opciones que se barajan, pero es muy extraño que permitieran esto. Kevin McClory puede hacer o una serie o una película basándose en esos borradores. En todo caso hay que decir que Kevin McClory hizo un muy buen trabajo como productor de Operación Trueno. Se puede decir que se ganó su sueldo, porque aquí vemos que incluso alimentó los tiburones de la piscina del lago. Se metía en el lago para darles de comer y se esforzó en que todo el equipo estuviera cómodo. Fue como tener un segundo Cary Broccoli. Con todo lo que ganó se permitió caprichos como este, un coche anfibio. Ganó tantísimo dinero que se compró este coche anfibio para ir por las islas de las Bahamas y de nuevo vemos que es que le encanta llamar la atención. Bueno, pues pasan 10 años, estamos en el año 76 y ya se pone en marcha para hacer un remake de Operación Trueno. No pierde el tiempo y a los 10 años prácticamente exactos se pone a trabajar en el proyecto. Aquí vemos una ilustración de lo que iba a ser esa película y lo que pasa es que quiere hacer una versión más seria, más con una atmósfera de Guerra Fría. Entonces ficha como guionista al escritor Lane Dayton, que era el escritor que había hecho Harry Palmer, unas novelas más realistas, más comedidas y que curiosamente habían acabado en el cine en película producidas por Harry Saltman. Esa era la ironía del caso. Bueno, pues Kevin McClory con Lane Dayton forman un nuevo borrador que se titula Hammerhead, cabeza de martillo. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón, que hay muchos gadgets que tienen forma de martillo. Entre ellos hay tiburones martillos robóticos. Esa es una de las ideas que aparece en este borrador. Bueno, volvemos otra vez a la cualidad que decíamos antes. Fijaos qué poder de convicción tiene Kevin McClory, que convence a Sean Connery para unirse al proyecto en el año 76. Lo prueba con esta imagen. Buscó localizaciones por Nueva York porque el desenlace de la película iba a tener lugar en esta localización. Aquí le vemos con la Estatua de la Libertad y aquí le vemos con las Torres Gemelas. Kevin McClory viajó con él para mirar un poco las localizaciones. ¿Por qué convenció a Sean Connery? Sobre todo porque le permitió participar en el guión, que es algo que ansiaba en esta época Connery, bueno, y que siempre ha pedido en casi todas sus películas, participar en los diálogos, participar en la historia. Bueno, pues juntos forman un nuevo borrador de la película que se llamó James Bond of the Secret Service, y claro, en cuanto a Productions se entera de este título, les amenaza con denunciarles, porque se parece demasiado al Servicio Secreto de Su Majestad, la película de Lazenby del año 69. A raíz de esto, rápidamente cambian el título por Warhead, que significa cabeza nuclear. Bueno, pues Warhead era un borrador que decían que era como un Star Wars, pero submarino, porque había mucha ciencia ficción. El villano tenía una base submarina como la de Stromberg en La espía y Gramont. Aparecían también submarinos secuestrados por medio de interferencias como en La espía y Gramont. Entonces, como descubre que La espía y Gramont tiene bastante parecido con sus borradores, y además
se oyó que Cubby Broccoli quería a Blofeld como villano y a Spectra, enseguida la amenaza con denunciarle. Todos movemos amenazas de un bando y otro, y Cubby, que tiene miedo de que vaya a juicio, cambia a Blofeld por Stromberg y el color de sus esbirros de negro a rojo. Por eso son los esbirros de Stromberg de color rojo. Bueno, pues ¿cómo era el desenlace en Nueva York de este poblador llamado Wolfgang? James Bond iba a perseguir tiburones martillos robóticos por las alcantarillas de la ciudad porque lleva una bomba nuclear para explotarla debajo de Wall Street. El objetivo primero de la película era Wall Street. La versión seria. James Bond tiene que bucear, detenerlo, consigue desactivar la bomba y tiene que ir a por la segunda. ¿Dónde va a explotar la segunda? En la Estatua de la Libertad. Entonces se tiene que tirar en paracaídas o utilizar un globo aerostático, depende de la versión del guión que estemos observando. Se sube a la Estatua de la Libertad, lucha contra Largo, le consigue vencer y desactiva la bomba. Largo se tira desde la Estatua de la Libertad al agua y se mete en su base submarina, que había aparcado debajo del agua cerca de la estatua. James Bond se lanza en su persecución y acaba luchando dentro de esa base submarina. Ese es el duelo final. En este duelo final le va a ayudar Dominó, que aquí es hermana gemela de Fátima Blas, la villana que hemos visto en Nunca digas nunca más. Eran hermanas gemelas. Fátima la había liquidado James Bond a lo largo de la historia y en este desenlace recibe la ayuda de Dominó. Y juntos, Dominó y Bond escapan en un pequeño submarino. Tenía bastante parecido con la espía de Bond en ciertas cosas. Bueno, pues Cubby Broccoli se entera de este proyecto y dice a Ian Fleming Foundation y a la United Artists, oye, que mejor vamos a llevar esto a juicio porque van a fabricar otra película adversaria. Pero estas productoras no se preocupan, dejan que el proyecto siga avanzando. Sigue avanzando, que McClory no solo tiene a Sean Connery, sino que también consigue la financiación de Paramount Pictures. Tiene dos grandes pesos pesados. Pero en el año 79, lleva ya 3 años fabricando borradores, tanto uno como otro le acaban abandonando. Ven que es un proyecto muy caro de producir, ya digo que es casi como un Star Wars submarino, ¿no? Tiene muchos efectos especiales. Los dos abandonan el proyecto, pero Kevin McClory no se rinde, busca otro productor y consigue a un tal Jack Swarman, que era un productor que solo había hecho una única película, Bienvenido a Mr. Chance, de Peter Sellers. Tenía muy poquita experiencia, pero tenía una cosa más importante: dinero. Tenía la financiación que hacía falta y gracias a esta persona se consiguió hacer en el año 83 Nunca digas nunca jamás. Aquí de nuevo Kevin McClory convenció por segunda vez a Sean Connery de que volviera, porque primero le dio $5 millones más un porcentaje en taquilla, era mucho dinero, era prácticamente lo mismo que cobró Roger Moore por Octopussy, y luego también le convenció por lo mismo, porque le permitió participar en el guión. De hecho, trajo Sean Connery a sus propios guionistas para que metieran más comedia. Quería hacer una película un poco más ligera, con más comedia, y efectivamente así fue. Bueno, pues ahora sí, Cubby Broccoli. Cuando quedan pocos meses para el estreno de la película está prácticamente terminada, a falta de la postproducción, consigue convencer a MGM y a Ion Productions de que lleven a juicio a Talia Film, que era la productora de Nunca digas nunca jamás. Y esto enfureció muchísimo a Sean Connery. Le pareció una barbaridad que, ya teniendo la película terminada, no dejaba que se estrenara. Pero también es verdad que Sean Connery y Kevin McClory iban también en plan venganza, porque querían estrenar la película al mismo tiempo que Octopussy, en el mismo verano. Querían hacer una batalla de los Bond de lo más encarnizada. Pero al final se retrasó Nunca digas nunca más hasta otoño. Y eso benefició un poco a más películas, porque al estrenarse con meses de diferencia, recaudaron también cada uno su dinero. Bueno, pues esto enfureció más a Sean Connery de lo que ya estaba, porque como sabéis estaba cabreado con Cubby Broccoli, porque a pesar de que las 5 primeras películas habían sido taquillazos, no le había cambiado su contrato de Doctor No. Era un sueldo muy escaso y nunca le quiso dar porcentaje de taquilla, cosa que se dio, por ejemplo, a Glenn Frog en Goldfinger. Entonces Sean Connery decía que Cubby Broccoli le debía dinero, y ya con esto de que le llevó a juicio, le sentó fatal. Hay que decir que en el año 96, de todas formas, cuando Cubby Broccoli está en su lecho de muerte, Sean Connery le pidió disculpas por teléfono. Pero estuvo todas estas décadas yendo a entrevistas quejándose de Cubby Broccoli. En una ocasión, de hecho, le preguntaron, Sean Connery, ¿quién sería un buen villano para una película de James Bond? Y respondió Cubby Broccoli. Estaba realmente enfurecido con el productor y tenía bastante razón por lo que digo. Normalmente cuando tienes éxito te mejoran tu contrato, y a Sean Connery no se lo hicieron. Bueno, pues a pesar de que fueron a juicio y que parecía pues que ya hay mucha saga por delante, en su entorno han pasado bastantes años, ganó
Kevin McClory porque el juez dictaminó que habían esperado demasiado para denunciar. Estaba la película ya prácticamente terminada y parar el estreno en este momento era muy peligroso porque había muchas inversiones en juego. Había mucha gente que había metido dinero en Nunca Digas Nunca Más y claro, si luego paras la película y el juicio le acaba ganando finalmente Kevin McClory, pues va a perder dinero muchísima gente. Esa fue la razón por la que el juez dio el visto bueno a Kevin McClory y pudo estrenar la película a finales del 83.